Mire, y a propósito de este tema, quiero saludar a esta hora a Luis Apolinar, quien es el presidente de Dignidad Arrocera, a quien le damos la bienvenida a Noticias Caracol en Vivo. Y quisiera comenzar por preguntarle, pues además de la bienvenida, sobre este anuncio y sobre la forma o lo que están atravesando, la situación que tienen por manifestar frente a lo que está atravesando el gremio a propósito del anuncio de ese nuevo paro para el próximo 14 de julio. Alejandra, buenas noches. Sí, la situación que estamos atravesando nosotros los arroceros es una situación muy crítica, una situación que fue advertida con antelación y con mucho tiempo al Ministerio de Agricultura y no fue posible que le pusiera solución a esta situación. Por eso vamos a entrar nuevamente en paro el próximo lunes, en julio 14, para ver si definitivamente le ponemos solución a esta, que es un problema coyuntural por el momento. Mire, yo quisiera, si me ayudan en producción también, a propósito que lo tenemos aquí en línea, invitarlo a escuchar una vez más las palabras de la ministra de Agricultura, lo que dijo a propósito de ese anuncio del paro el próximo 14 de julio. Bueno, ya me dice que ya la vamos a tener en minutos para poder preguntarle también su apreciación frente a lo que dice la ministra de esas posibles soluciones para tratar de evitar que se registre un paro en los próximos días. En ese sentido, quisiera preguntarle, ya teníamos el reporte que hacía nuestra compañera Luisa Polo, nos hablaba de del valor que se estima cuesta una hectárea de arroz o de producción frente a lo que se está recuperando. Están hablando de una comparación de 11 millones en la producción frente a lo que recuperan, que es solamente 9 millones de pesos por hectárea. Hablemos de esos precios que ustedes están manejando en este momento. Correcto, Alejandra. Mire, en el centro del país se maneja lo que llamamos arroz de riego y tiene un costo de producción de 11 millones y medio la hectárea. En el resto del país la producción más grande se da en arroz secano, que se produce en las zonas de los llanos orientales. En el caso del Meta, aquí producir una hectárea de arroz secano está por aproximadamente en 8.100.000 pesos. Y con la venta con el precio que tiene actualmente la carga de arroz, no alcanzamos sino a los 6 millones, o sea que estamos perdiendo del orden de 2 millones por hectárea y eso es una quiebra generalizada para todos, tanto para pequeños, medianos y grandes productores de arroz nacional. Pero venga, ahora, ¿a qué acuerdo llegaron hace 4 meses y en qué radican los incumplimientos de los que hablan y con las personas con las que hemos conversado aquí en Noticias Caracol y Noticias Caracol en Vivo? ¿Cuáles son los incumplimientos por parte del gobierno nacional? Bueno, hace 4 meses llegamos a unos acuerdos que fueron parcializados por las zonas arroceras. En el Tolima se llegó a acordar un apoyo a la comercialización porque ellos en ese momento estaban cortando el arroz de esa región. Ese acuerdo, ese punto no se ha cumplido porque está todavía con muchas dificultades para cumplir. El otro punto importante, que es el que nos lleva actualmente nuevamente a salir a las carreteras, es el del precio de la cosecha para el 2025, que es la cosecha grande, la que llamamos nosotros de año grande. Esta cosecha que empezó hace 15 días y que nos dieron la sorpresa de que bajaron nuevamente el precio del arroz. Esa es la situación y no hemos podido encontrar solución. Hay otros puntos como de la TUA, como la UGPP, como las deudas que tenemos nosotros los arroceros, como subsidios para los insumos, pero eso, como le hemos dicho al ministerio, eso tiene tiempo y se puede seguir negociando. El problema es el precio actualmente. Nosotros lo que queremos hablar es del precio y ese va a ser el único punto a tratar en esta cuestión del paro nacional del 14 de julio. Básicamente el mismo punto coyuntural de hace 4 meses cuando iniciaron también ustedes esa jornada anterior de paro nacional y de bloqueos en distintos territorios, en distintas regiones del territorio colombiano. En este caso, ¿qué evitaría en este momento que ustedes inicien el paro el próximo 14 de julio, que es dentro de 7 días? La única forma que evitaría es que el gobierno se comprometiera con nosotros, los productores,
a un precio, pero para que haya ese precio, el ministerio tiene que trabajar fuertemente en lo que dijo la ministra en un trabajo coordinado con los industriales y en un trabajo de concurrencia con los comerciantes, pero que realmente no se ha hecho. Nosotros estuvimos en estos 4 meses solicitándole esas reuniones, o sea, que nos reuniéramos productores, industriales y comerciantes y nos dijéramos las verdades, cuánto nos cuesta a nosotros sembrar 1 hectárea, cuánto les cuesta a ellos pilar 1 kilo de arroz, cuánto les cuesta a un comerciante sacar y ponerlo en el estante para que lo compre el público, pero no fue posible. Estuvimos pendientes hasta el día 24 de junio del mes pasado y no fue posible que el ministerio hiciera toda esa diligencia para que hubiéramos hablado. Realmente nosotros no hemos tenido un diálogo con los demás eslabones de la cadena. Solamente hemos hablado con el ministerio y nos ha ido diluyendo en el tiempo. Mire, ahora sí, ya tenemos el audio de la ministra de Agricultura, lo que dijo recientemente, hace pocos minutos, la doctora Marta Carvajalino a propósito de ese anuncio del paro nacional, el paro arrocero. Escuche usted. Trabajo coordinado y mancomunado que hemos hecho con la ministra de Comercio y con los productores, con la industria y en una solicitud que hemos hecho de concurrencia a los comercializadores, el Gobierno Nacional ha encontrado que debe tomar medidas urgentes en este inicio de la cosecha más importante del año. Esperamos 3 millones de toneladas de arroz y hemos encontrado que en este primer proceso los precios que se pagan a los productores por el arroz verde han bajado más de lo que esperábamos. Tenemos un inventario muy alto de arroz en el país, sin embargo hemos reducido las importaciones, el consumo interno se ha mantenido, por lo tanto estamos estudiando las distorsiones que tiene el mercado de arroz en el país y estamos estudiando, conforme nos los dice la ley de comercio y la ley de agricultura, las medidas legales para poder regular el precio en el mercado. Tenemos ya un régimen de libertad vigilada de precios y estamos estudiando con el sector comercio las medidas que sean necesarias para eso. Mantenemos las medidas de apoyo a los insumos agropecuarios de los productores, mantenemos las medidas de alivio en el crédito a través de poder apalancar nuestra reactivación económica, mantenemos el apoyo directo para esa primera cosecha del año y mantenemos las mesas técnicas que entre los viceministros de Comercio y Agricultura se vienen adelantando para garantizar que se siga produciendo arroz, que se le pague a los productores el precio justo y que ese arroz que tienen los consumidores, el arroz blanco, que no ha bajado de precio, se mantenga en el precio que está estable para que podamos seguir alimentándonos con arroz. La FAO ha anunciado que la producción de cereales, de trigo, de maíz y de arroz en el mundo se ha incrementado. La India ha quitado la restricción a las exportaciones, tenemos una reducción importante. Bueno, ¿qué opina, presidente, de lo que dice la ministra Carvajalino? Bueno, Alejandra, mire, yo lo que miro en esas palabras es que cuando ella dice que va a tomar medidas, las medidas ya están fuera de tiempo. Es que esas medidas las debió haber tomado hace más de 2 meses. Cuando ella dice que estamos en una coordinación, no hubo esa tal coordinación. A nosotros nunca nos pudimos reunir con los industriales ni con los comerciantes. Tampoco, o sea, no hubo ninguna concurrencia. Me alegra sí que ya se dé cuenta que toca tomar medidas y ahorita toca tomar medidas extremas como aplicar la vigilancia de precios o la SIC que esté encima de por qué el arroz no bajan las existencias, que lo hemos denunciado nosotros y presumimos siempre que eso es contrabando lo que viene de nuestro vecino país. Eso es lo que vemos y no han hecho nada. Es que nosotros estamos cansados de decirle a ellas, cojan estas medidas. Por eso me alegra ella que va a implementar medidas, pero es que ya son tarde porque nosotros ya estamos lanzados a un paro nacional. Y en ese sentido quisiera preguntarle, en estos 4 meses ustedes han hecho un estimado de pérdidas, por lo menos en su departamento. Nosotros tenemos un estimado de pérdida por hectárea de 2 millones de pesos. ¿sí? Por hectárea lo tienen. Y aquí por hectárea. Y si multiplicamos 72.000 hectáreas, que es el promedio acá, o 70.000 hectáreas, imagínense que son miles de millones de pesos lo que vamos a perder los productores, porque en este caso no van a perder los industriales del arroz, porque ellos al precio que compran, pues le van a meter su ganancia.
y los comerciantes mucho menos. Aquí, mejor dicho, los trompos de poner somos nosotros los productores, por eso nos vemos obligados a hacerle este paro al gobierno. Bueno, y dice usted, ya es un hecho básicamente ese paro, a pesar de de lo que acabamos de escuchar a la ministra Carvajalino, que decía vamos a tomar las medidas pertinentes a propósito de este nuevo anuncio que hacen el gremio, que levantan una vez más la mano frente a la situación que están atravesando. Muchísimas gracias, presidente, por esos minutos. Señor. Alejandra, señor. Yo siempre le he dicho, Alejandra, unas palabritas finales, yo Sí, siempre le he dicho a la ministra y a la viceministra, reunámonos los eslabones de la cadena, productores, industriales y comerciantes, y saquemos una conclusión. ¿Con quién se está quedando con la ganancia o la pérdida de ese arroz que estamos nosotros ahorita? Yo nuevamente le pido a la ministra que si hay reunión, pues que reúna a los industriales y a los comerciantes. Con nosotros siempre se ha reunido. Bueno, mire, tenemos Gracias, también, Alejandra, muy amable. sí señor, con mucho gusto, que quedamos muy pendientes de volverlo a escuchar también en los próximos días para saber qué determinación toman. Dice usted, es un hecho, nos vamos a paro el 14 de julio, pero bueno, queda todavía una semana previo a esta fecha para saber qué puede pasar, si quizá cambian de decisión, si llegan a algún acuerdo, si hay alguna reunión. Quedamos, por supuesto, muy pendientes de lo que pase. Listo. Bueno, tenemos a esta hora otro invitado, son las 6 de la tarde, 39 minutos, les estoy hablando de otro arrocero, estamos hablando de Carlos Rojas desde Tolima. Quisiera preguntarle, él es líder arrocero allí en este departamento, quisiera preguntarle también su posición frente a esta decisión, el panorama que están atravesando allí en el departamento, el gremio. Bienvenido. Alejandra, muy buenas tardes, un saludo para usted y para la audiencia. Pues a ver, la visión que tenemos nosotros en el departamento del Tolima es que si no se hace algo en estos momentos por parte del gobierno nacional, desaparece el arroz en el departamento del Tolima y el Huila, que son los que mayores costos de producción tenemos por cuanto es riego tecnificado y lleva a aún mayores costos de producción. Eso, pues, lógicamente, comparado con las pérdidas que se tienen en la actualidad, con la caída del precio del pasado 28 de junio, pues, lógicamente, que ha desesperado a la totalidad de agricultores arroceros de estos dos departamentos, de tal manera, pues, que se unen a la protesta que se llevará a cabo el próximo 14 de julio en todo el país. Bueno, y si le parece, ¿usted alcanzó a escuchar las palabras de la ministra de Agricultura? Sí, señora, yo he escuchado, estuve muy pendiente porque nos han, digamos, entregado el video a todos y hemos escuchado lo que ella dice y lo que dice la ministra de Comercio, Industria y Turismo. ¿Qué opina al respecto, señor Rojas? A ver, son tardías totalmente todas las decisiones que está tomando el gobierno nacional, por cuanto las medidas tenían que haberse tomado desde hace rato. El año pasado, cuando nos reunimos con la ministra, se le dijo por parte también de la industria, porque yo estuve en esa reunión, que había un problema bastante serio en la comercialización del arroz, porque los almacenes de plataforma estaban vendiendo el precio del arroz blanco muy barato, muy bajo, por un precio por debajo de lo que ellos tienen, y que estaban perdiendo y por eso no podían salir de sus inventarios. Entonces, tomar medidas en este momento implica que se siente la industria, se sienten los comercializadores y el gobierno nacional con los dos ministerios para lograr que encuentren el punto de equilibrio en donde no salga perdiendo el productor primario, que es lo que está pasando en estos momentos. Los agricultores somos los que estamos perdiendo los recursos, el dinero, nuestro patrimonio, y el ministerio y el gobierno nacional no hacen absolutamente nada. Le pregunto, ¿por qué 4 meses después de haberse adelantado esas mesas, de haber llegado a algunos acuerdos, por qué seguimos en esa misma situación y básicamente a puertas de un paro por un tema que es exactamente la misma coyuntura de la vez pasada, hace 4 meses? Por lo que le comento, si se hubiesen tomado medidas drásticas en su momento, el Ministerio de Comercio, la ministra de Agricultura o el Ministerio de Agricultura no estuviera la situación actual. Nosotros nos reunimos con la industria y el Ministerio de Agricultura la semana tras anterior
y en esa reunión le preguntamos a la industria sobre el precio de la cosecha de este año. Todavía no habían bajado el precio. Nos contestó el presidente de Induarroz: no podemos establecer precio porque no tenemos inventarios ni existencias de los molinos, ni tampoco tenemos el inventario de área sembrada. A hoy nosotros no conocemos todavía cuáles son los inventarios que hay en la industria y cuál es el inventario de área sembrada a nivel nacional. Entonces, la pregunta es, no podían fijar un valor en ese momento por no tener oferta y demanda, es decir, cuánto vamos a producir y qué necesidad tenemos en el país, ¿cierto? O qué oferta tenemos nosotros como industriales, pero sí lo pudieron bajar. Entonces, ahí donde uno dice, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué necesitaban tener cifras que no están en estos momentos tampoco y para poder tomar una decisión de establecer un precio? Pero hoy sí está con una caída de 15.000 pesos por carga en el caso del departamento del Tolima, porque estaba en 185 y quedó en 170.000 pesos la carga. ¿Cuál es la propuesta que ustedes hicieron en ese momento y que van a realizar ahora? Nosotros necesitamos que el precio del arroz sea el justo. Nosotros no queremos tener una utilidad que lleve pues a que el arroz blanco se suba o se incremente y que el consumidor final sea el que pague el plato también. Nosotros necesitamos que el agricultor reciba lo que debe recibir, los costos de producción sobre costos de producción y una utilidad, porque todo el mundo trabaja para tener una utilidad. Cualquier productor, llámese de quien sea, requiere de una utilidad. Si no está esa utilidad, pues yo no puedo producir para sacar mis costos de producción. Pero es que hoy, como está el precio del arroz, yo no tengo mis costos de producción ni siquiera asegurados, porque estoy perdiendo la plata que he invertido en el lote. ¿Y cuál es el precio en ese momento del cereal que estén manejando y cuál es el que ustedes estiman que les conviene, por ejemplo, a los productores? ¿O que le conviene a toda la cadena? A ver, nosotros teníamos precio de 185.000 pesos carga hasta el 28 de junio. Con ese valor impactó costos de producción e impactó también la utilidad. Hoy tenemos 170.000. Si nosotros volvemos nuevamente a tener 185.000 pesos carga y un incremento, así sea, que nos queden 205.000 pesos la carga, créame que nosotros no vamos a tener ningún problema en seguir produciendo arroz en Colombia. Pero desafortunadamente esos dos valores están muy lejos de alcanzarse con la posición que asume la industria y no sabemos cuál es la posición que asumen los comercializadores porque en ningún momento nos reunimos con ellos, a pesar de que la ministra en una reunión nos dijo que iba a haber el 24 de junio una reunión con los comercializadores y con la industria para fijar el precio, cosa que nunca se hizo. Es decir, lo que faltan son voluntades en este caso, si le entiendo. Total. La voluntad del gobierno de querer ayudar a los productores para que no desaparezcan. Bueno, mientras tanto estamos a puertas de este paro nacional. Quisiera preguntarle a propósito de eso, ¿qué están estimando para el próximo lunes? Porque ya es el próximo lunes. Sí, a ver, Alejandra, el tema de los arroceros es muy claro. Si no hay ayuda, si no hay ningún tipo de movimiento que lleve a que el precio mejore en estos días, créame que la gente sale a las carreteras nuevamente como lo hicimos en el mes de marzo. No hay otra medida que tomar por cuanto hemos hecho cualquier cantidad de reuniones en donde todas las veces con respecto a lo que se comprometió el ministerio en marzo de llevar a cabo fueron totalmente perdidas porque no, hasta el momento, si usted pregunta a un agricultor quién ha recibido el apoyo a la comercialización, nadie lo ha recibido porque todavía no lo han pagado. Si usted pregunta si hubo mejoras en el tema financiero, tampoco. Si usted pregunta si hubo reducción en las importaciones o si hubo reducción en el contrabando, pues nadie da razón de eso. O sea, nosotros no sabemos, en este momento no sabemos si ese arroz que está vendiendo los almacenes de cadena es arroz comprado en Colombia, es arroz producido en otro país, es arroz de contrabando o arroz legalizado importado. No sabemos nada de eso, porque es que nadie da razón en este país de las cosas. Por tal motivo, pues lógicamente que usted está en la incertidumbre de saber qué está pasando con el arroz y qué está pasando con el precio, porque cae el precio cuando no debía haber caído el precio todavía.
Pues panorama preocupante por parte del sector arrocero, específicamente de los productores. Muchísimas gracias al señor Carlos Rojas, el líder arrocero en el departamento de Tolima, por esos minutos. Gracias, Alejandra.